Aquí inicia RPT Noticias, comunicación virtual, originando desde Barrancabermeja para Colombia y el mundo, a través de Internet, periodismo de verdad, al servicio de la comunidad. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la noticia. Ya estamos aquí, RPT Noticias. Ya estamos en la mesa de trabajo, Jorge Tolosa, Robert Perilla, Carlos Iván Miranda y quien les habla, William Guillermo Montesinos. Le decimos bienvenidos a las noticias. Tolosa, muy buenos días. Muy buenos días a usted, William, a nuestros compañeros de la mesa, Robert, también por supuesto para el doctor Carlos Iván Miranda, para nuestros oyentes, claro que a esta hora nos escuchan a través de la red, y por supuesto para nuestros invitados, pero quiero que sea usted quien los anuncie y los presente. Mientras tanto, le damos la bienvenida al doctor Carlos Iván Miranda. Buenos días Robert, buenos días William, buenos días Jorge. Aquí estamos iniciando primer programa del 2014 con mucha energía y con mucho ánimo. Bueno, y tenemos también a nuestro compañero Robert Perilla, hoy oficiando también como control master, pero también obviamente como uno de los periodistas destacados de RPT Noticias. Robert, muy buenos días. El saludo para usted, William, para Jorge Tolosa, para el doctor Carlos Miranda, también para Gustavo Arciniegas Ocampo, para Diro César González Tejada, otro miembro también destacado del equipo de trabajo, y hoy con transmisión importante desde la capital de la República, con los hechos que son noticia en este 7 de enero del año 2014. Está precisamente en Barrancabermeja haciendo un clima muy agradable en la mañana de hoy, con mucho pescado, con mucho ambiente en toda la ribera del río Magdalena. Hacíamos un recorrido desde tempranas horas de la mañana de hoy con el compañero Jorge Tolosa, y mucho ambiente de subienda, de alegría y de fiesta todavía por las calles del puerto petrolero. Y hace presencia también hoy en la ciudad de Barrancabermeja el candidato al Senado de la República, el actual representante, el doctor Iván Cepeda, quien ha hecho un recorrido importante por la ciudad y también ha tenido un diálogo con periodistas y aliados políticos en esta región del país, coordinando precisamente el amigo Henry Parra. Henry, muy buenos días, el saludo para toda la gente de RPT Noticias. A la inmensa audiencia de RPT, a la mesa de trabajo, a los amigos de la prensa que dirigen este importante medio noticioso, prensa independiente a la cual le hacemos todo nuestro reconocimiento. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. De inmediato saludar al doctor Iván Cepeda. Doctor, buenos días, bienvenido a Barrancabermeja y bienvenido a RPT Noticias. Bueno, muchas gracias por esta invitación, me place mucho, como siempre, volver a la ciudad de Barrancabermeja y encontrarme con tanta gente querida que hay aquí en esta región. Un balance rápidamente de esas actividades de los últimos días, de todo ese trabajo que se ha venido llevando a cabo desde la Cámara de Representantes y un poco sobre esa aspiración que lo tiene hoy en el puerto petrolero y recorriendo todo el país de llegar al Senado de la República. Bueno, al final del año se hacen los balances. Yo he presentado por Twitter una rendición de cuentas de lo que han sido estos más de 3 años de labor legislativa. Creo que ese es un deber que debe hacer todo político, no solamente estar en una corporación y devengar un salario que muchas veces es exorbitante sin darle cuentas a nadie. No, yo he rendido todas y cada una de las actuaciones que he hecho, por qué las he hecho y cuáles han sido sus resultados. Y bueno, discutiendo los temas políticos de fin de año, el salario mínimo y su absolutamente vergonzosa determinación, una situación que yo califiqué de inmoral. Ese aumento supuesto en el salario mínimo ya hoy está anulado por los aumentos en la canasta familiar de comienzos de año, discutiendo, por ejemplo, asuntos como
la revelación que hace un gran periódico de Estados Unidos sobre cómo la CIA intervino y ha intervenido en distintas operaciones militares en Colombia, discutiendo cuál va a ser la perspectiva con relación a la situación del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y esa movilización social que se viene gestando allí, discutiendo cuáles son las perspectivas de la izquierda en el actual debate electoral y por supuesto haciendo mi campaña, que para mí es la continuidad natural de ese trabajo que hago cotidianamente. Muy bien, desde el Polo Democrático haciendo el recorrido por el país con miras de llegar al Senado de la República, pero quiero preguntarle a Henry, que nos acompaña también en la mañana de hoy, aprovechando esta oportunidad, ¿cómo está el Polo Democrático en Barrancabermeja después de esa división que se sintió con relación a la posición, o mejor, con relación al actual gobierno de Barrancabermeja, el Quim David Bueno Altaona, al actual alcalde, en lo que enfrentó un poco al Polo Democrático en el puerto petrolero, por si avalaban o no el gobierno de la ciudad futuro? Henry. Uno de los principios del partido es unidad en medio de la diferencia, y ha sido esta la oportunidad de poner a prueba ese valor corporativo que tiene el Polo Democrático, y frente al cual nos sentimos pues muy honrados de tener la posibilidad de discrepar, pero de igual manera de representar el partido como tal. Usted sabe, Rosberg, que nuestra posición ha sido frente a la manera como se ha tramitado la postura del partido, porque consideramos que no fue consultada, que no fue informada por los canales correspondientes, pero que es una situación que dadas las discusiones al interior del partido no tiene por qué generar un fraccionamiento. Por el contrario, hay mucha fortaleza, mucha unidad, mucha integración. Aquí estamos sumando a la construcción de ese partido en Barrancabermeja y en la nación también. La unidad en este caso se da frente a lo político, frente a lo burocrático o frente a lo ideológico, las posturas que tienen que ver con los intereses más sentidos de las clases menos favorecidas. Como lo mencionas, amigo Tolosa. Se lo digo para contestar la pregunta, porque es que mientras se habla de esa unidad, que es interesante desde el punto de vista discursivo, en cambio en la praxis lo que continúa es, por ejemplo, la tercerización de los servicios de salud, frente a lo cual no hay más que simplemente un decir, pero no hay, al parecer, un actuar frente a temas tan importantes, para solo mencionar uno. No, perfectamente. Barrancabermeja tiene en materia de gobierno una serie de decisiones que podemos no compartir, y usted ha tocado un punto frente al cual el Polo en Barrancabermeja ha cifrado una posición clara, y es que estamos en contra y rechazamos la tercerización que se viene dando en la S municipal. Nos parece que va en contra de los planteamientos del Polo, de la izquierda, del sentir de mejor estar que hemos deseado siempre para todos los barranqueños. Pero ese es un asunto particular frente al cual nosotros le hemos hecho incluso un llamado público. Ustedes han conocido a través de comunicados de prensa cuál es nuestra postura al llamado municipal para que asuma una actitud en consecuencia. En materia de unidad estamos desde los diferentes sectores trabajando por la construcción del partido, rechazando esas injusticias sociales que se presentan a todo nivel, y bueno, aquí haciendo campaña para sacar el pueblo adelante. Este es un tema de nunca acabar, por eso yo les propongo, doctor Henry, doctor Iván, que más que entrar en lo conceptual, lo ideológico, hablemos hoy de su visita a Barrancabermeja. ¿Qué agenda tiene preparada usted? ¿En qué lugares puede contactarlo las personas que quieran escucharle, que quieran conocer sus propuestas, que quieran de pronto controvertir con usted, si es posible? Porque ojalá, para eso, de eso se trata la política. Y por supuesto sumarse de pronto a ese propósito que lo anima en esta próxima campaña. Bueno, y en primer lugar está, por supuesto, este ejercicio, que es el de los medios de comunicación, la campaña, una campaña electoral de quienes no tenemos esa maquinaria aceitada con prebendas
del gobierno, pues se tiene que hacer en buena parte a través de los medios de comunicación, y yo les quiero agradecer esta posibilidad que nos dan de que miles de personas nos escuchen. Vamos a tener un almuerzo, no sé exactamente el lugar, vamos a hablar con representantes de organizaciones sociales. Perdón, senador, le podemos decir a Barranca Bermeja que va a ser en Andas, en la carrera 18, entre calles 47 calle 48 y calle 49, ¿no? Es decir, Andas es la Asociación Nacional de Personas Desplazadas, cuyo local, para los que pronto no manejen muy bien la ubicación georreferenciada, está entre la Panadería Sonia y el Parque del Reloj. Por ahí, por esa carrera, la calle 48 y calle 49, en esa carrera de la Panadería Sonia, por ahí ya pueden empezar a preguntar. Y ahí ven el tumulto, por supuesto. Después le pasamos la cuenta de cobro de la panadería. Tumulto. No, de pronto ven un anuncio que dice RTP. ¿Y qué otras actividades tienen preparadas para hoy, doctor? No, esas ya copan, digamos, la jornada de hoy. Hasta las 5 de la tarde vamos a estar reuniendo. Y la visita a medios, por supuesto, a todos los medios de comunicación. Todo el día esperamos poder tener mucho contacto con los medios de comunicación. Ahora, ¿cuál es el sentido de esa visita y de ese diálogo? Fundamentalmente presentar el programa, bueno, primero el balance, como lo decía, aquí hay necesidad de rendir cuentas a la gente, y en segundo lugar el planteamiento. La gente debe votar no por simplemente simpatías de la persona, o peor aún, porque le compren el voto a través de distintas prebendas, sino por unos planteamientos. Y yo voy a presentar lo que hemos denominado los 10 compromisos por la paz y la democracia. Se va a tratar de explicar qué es eso y a qué iría yo al Senado. Básicamente esa situación, pero también me interesa, por supuesto, conocer a fondo cuáles son las situaciones que en Barranca Bermeja están moviendo a la gente. Esos 2 escenarios del cambio en la refinería del petróleo, y también de los proyectos que se tienen para el río Magdalena en esta zona del país. Todo eso, ¿cómo va a cambiar la vida de la gente? ¿En qué sentido? ¿Para qué es? Hay temas tan importantes que tratar que creo que el tiempo va a ser bastante corto, raudo, pero hay una situación, doctor, y es que usted es conocido como una persona dedicada al análisis de las situaciones que se presentan en el país. Teniendo en cuenta eso, ¿cuál es la lectura que usted le hace al proceso de paz que se sigue en La Habana? Bueno, yo creo que este año es uno de los años más apasionantes, si no el más apasionante en la historia actual de Colombia. Es la posibilidad de que por primera vez en medio siglo tengamos una posibilidad cierta, real, una oportunidad de comenzar a acabar este conflicto armado. Y eso no son palabras, no son simplemente percepciones vagas que tenemos, no, hay una realidad que está avanzando en La Habana y otra que se anuncia ya en otro lugar del continente con el ELN también como perspectiva. Y eso, a mi modo de ver, es el hecho político que marca la actualidad colombiana. Todos nosotros hemos vivido ese conflicto, todos nosotros sabemos qué representa, cómo nos ha tocado en nuestra vida familiar, personal, social, que se abra la posibilidad de que Colombia comience una nueva era histórica. Bueno, eso es una muy interesante perspectiva, y creo yo que todos debemos pensar nuestra vida, nuestra posibilidad de actuación social, política, profesional, de acuerdo a ese escenario tan importante. Doctor Cepeda, pero ¿no es peligroso para el país que se politice este proceso como se está haciendo, y ya algunos lo están tomando como temas de campaña? No, yo creo que eso es ineludible, porque es precisamente un escenario político. Aquí de lo que se trata es de la situación política del país, y por supuesto cada fuerza, tanto las 2 fuerzas que están en La Habana como las fuerzas políticas que se mueven en Colombia, intentan poner a su favor ese escenario. Ahora, a mi modo de ver, aquí hay distintas posiciones. Las primeras 2 encontradas son los que están a favor de que continúe
esta demencia que es la guerra y que Colombia siga por el camino de ser una nación totalmente inviable porque tiene un conflicto anacrónico, totalmente destructivo y dañino. Y aquellos que queremos que haya un cambio. Ahora, dentro de ese cambio, ese campo también hay diferencias. Nosotros no queremos una paz que no vaya a cambiar nada en el país, porque estamos seguros que una paz continuista sería el peligro de que en cualquier momento vuelva a surgir un conflicto igual o peor al que hemos tenido. Queremos una paz con justicia para la gente, con unos cambios fundamentales. Ahora, se habla ya de algunos de ellos: una reforma agraria, una reforma política, un enfoque distinto del narcotráfico, justicia para las víctimas. Todos son los grandes temas que vienen en la agenda. Y por supuesto, en torno a eso es que hay que construir las fuerzas sociales que puedan sacar adelante esa situación. Doctor Iván Cepeda, usted es reconocido ampliamente por su trabajo en defensa de los derechos humanos y en el tema de víctimas, por supuesto. ¿Cómo ve el tema el proceso que viene adelantando el gobierno en el tema de restitución de tierras y cómo ve la protección que le ha dado el gobierno Santos a las víctimas del conflicto en nuestro país? ¿Es real? ¿Podría mejorarse? ¿En qué aspectos? Bueno, nosotros, digamos, cuando yo llegué al Congreso se estaba precisamente discutiendo la ley de víctimas. Nosotros valoramos que se adoptara esta ley, pero al mismo tiempo señalamos cuáles iban a ser sus problemas. Por eso presentamos 100 proposiciones de las organizaciones de víctimas en ese proceso. Lastimosamente, de esas 100 fueron adoptadas muy pocas de las propuestas que hicimos y que le pudieran haber dado a esa ley mucha más fortaleza. Ahora, ¿qué ha pasado? Pues se adopta la ley de víctimas y comienzan a evidenciarse sus falencias y sus problemas. Uno de ellos, por ejemplo, la vía de restitución es una vía judicial, jurídica, y el problema es que esa vía es una vía a través de la cual no va a poder hacerse una restitución de tierras de carácter masivo y extendido. Ya en 2 años hemos visto que 272 sentencias han sido producidas por estos tribunales. Esto quiere decir que para que se cumplan con las 50.000 peticiones que hay de restitución serían necesarios 200 años. Digamos, es evidente que ahí hay un problema. Desborda totalmente la capacidad del Estado para porque cumplir. Hay un problema, y es que la restitución, cuando se habla de restitución de millones de hectáreas de tierra, debe hacerse por una vía no judicial, una vía administrativa, por supuesto, defendiendo los derechos de la gente. Garantizando el debido proceso. Pero digamos, aquí el problema es evidente. Un segundo asunto: esa restitución, incluso seamos optimistas que se produzca por la vía judicial, no ofrece garantías para que la gente retorne. Hay contados con los dedos de la mano los casos de personas que han retornado a sus tierras después de haber sido beneficiados con restitución. Incluso este año Human Rights Watch, la organización de Estados Unidos conocida mundialmente, hizo un informe en el que decía que una sola familia había retornado a un predio restituido en Colombia, después de 2 años de estar esta ley en vigencia. Y tenemos 8 años más porque la ley tiene una vigencia de 10. O sea, ¿qué va a pasar con las millones de víctimas? Es la pregunta, y la respuesta es muy clara: por esta vía no se resuelve el problema. Muy bien, ojalá pues se continúe desde el Congreso de la República con ese trabajo que es importante para garantizar los derechos de los ciudadanos menos favorecidos de nuestro país. Y a propósito de garantizar derechos, al inicio de la entrevista usted nombraba a las situaciones del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, y recordamos un artículo de Semana donde también se ha hablado de una investigación que se le adelanta por parte de la Procuraduría. ¿Cómo ve el tema de Bogotá, la sanción que se le impuso a Gustavo Petro, y qué piensa de ese proceso en la Procuraduría cuando, lo decíamos en una emisión anterior, se ha descabezado ya a Piedad Córdoba, sigue Gustavo Petro y parece que vienen muchos más dirigentes tanto de izquierda como de derecha, doctor Cepeda? No, yo soy de los que he protestado de una manera muy, digamos, enérgica por esta decisión que ha tomado el procurador. Es más, no solamente con relación a esta decisión, sino al hecho de que en Colombia el actual procurador se haya convertido en una especie de poder omnímodo y omnipresente que
hace lo que quiere sin que tenga ningún control. El procurador Ordóñez tiene una posición que, digamos, es totalmente pública, reconocida. Es un hombre que tiene unas convicciones religiosas profundas, muy conservadoras, que lo llevaron incluso en su juventud a quemar libros que consideraba heréticos. Bueno, una persona así es la que hoy está diciéndole al país quién tiene o no derechos de estar en la política. Y con relación a la administración de Gustavo Petro, se podrá tener muchas críticas y muchos reparos. Yo tengo incluso algunos, pero sin lugar a dudas Petro ha hecho una labor que debe ser defendida. Y los problemas que ha planteado y los asuntos que ha intentado sacar adelante merecen ser defendidos. Y yo soy de las figuras políticas que está en ese plan. ¿Entre esos el tema de la basura? Yo creo que sí, ahí se pueden hacer investigaciones de carácter disciplinario, por supuesto. Es evidente que hubo una descuido y una improvisación en el trato de la manera en cómo se quería hacer ese paso de una contratación a otra. Pero lo que a mi modo de ver es inadmisible es que se intente declarar la muerte política de Gustavo Petro y generar semejante sanción a partir de un hecho que tiene connotaciones y ribetes disciplinarios distintos. No es cierto que en Bogotá Bogotá ya estaba a punto de una pandemia, no es cierto que en Bogotá se hayan perdido miles de millones de pesos por este cambio. Lo que sí es real es que en Bogotá había y sigue habiendo unas castas mafiosas en la administración de servicios públicos que son fundamentales para la ciudad y que tocar esos intereses, por supuesto, genera unos enfrentamientos muy fuertes. Doctor Iván, una preguntita. ¿El problema es del procurador, de los principios del procurador o de las facultades que por ley se le dan al procurador? Yo creo que se conjugan ambas circunstancias. Aquí hay una discusión sobre el balance de los poderes públicos en Colombia. Y allí hay un gran vacío en la Constitución del 91. La Constitución del 91 no creó un sistema de pesos y contrapesos entre los distintos poderes. Y es evidente que eso ha permitido que entonces los tres poderes o las tres ramas del poder público, en vez de tener una función de control y de equilibrio unas con otras, tengan una relación de soborno-chantaje. Y por ejemplo, entonces, ¿usted qué ve? Que el Poder Ejecutivo chantajea y soborna al Poder Legislativo para que le apruebe su agenda legislativa. Que el Poder Legislativo es chantajeado y sobornado por quien elige ese mismo Poder Legislativo, en este caso por el Procurador. Que el Poder Judicial tiene graves problemas de corrupción y que también de alguna manera ejerce ese mismo comportamiento con relación a los otros poderes públicos. Y por supuesto allí hay que hacer una revisión, no solamente del papel y el rol del Ministerio Público, sino en general de ese sistema que a mi modo de ver no es democrático. Rol que además, y esa problemática que usted menciona, doctor Iván, se refleja también en lo local, en lo territorial, porque igual sucede con las personerías, con la Contraloría, en donde... No hacen nada. Pues es que el mismo problema, comienza por enfermo. El sistema está enfermo en ese punto, porque es que quienes eligen a quien habrá de controlarlos son los mismos que habrán de ser controlados. Entonces ahí se forma lo que dice ese círculo vicioso de yo te presiono, yo te soborno, tú me extorsionas prácticamente, se dan ese tipo de cosas, mientras los ciudadanos asistimos casi que a una película de horror. Jorge, perdóneme, doctor Iván, la Constitución del 91 fortalece la figura del Ministerio Público. Posteriormente viene a desarrollarlo la Ley 734, que es el Código Único Disciplinario, que le da dientes y herramientas serias al control disciplinario. ¿Por qué hago mención de eso? Porque considero que el problema no es legal, es una opinión muy personal. El problema es cuando se trastocan, se
se desdibujan las instituciones. A nivel local, bien, Jorge lo ha hecho bien, se utiliza la Procuraduría en el sentido que lo menciona el doctor Iván, es decir, como mecanismo de corrupción, ¿ya? Y a nivel nacional, lo que yo estoy evidenciando y la percepción, yo creo que de la generalidad de los ciudadanos, es que se está utilizando, como bien lo dijo el doctor Iván, la Procuraduría para imponer criterios políticos, personales, y se dibuja la institución para atacar a los contradictores políticos o a los contradictores ideológicos. Yo consideraría que no es la institución, con todo y la institución legal, la figura del Ministerio Público, con todo y la fortaleza que se le dio a raíz de la Constitución del 91, teniendo en cuenta que eso, para mí, eso surgió en un momento de crisis, de una corrupción, de un nivel de corrupción que estaba en su máxima expresión, y que la idea era frenar este tipo de actividades a través de una institución fuerte. Mi pregunta para el doctor Iván, ¿por qué los anteriores procuradores no han incurrido en este tipo de conductas que claramente rayan en la persecución de sus enemigos políticos? Bueno, puede ser un asunto de personas y puede ser un asunto de contextos políticos, pero en realidad hoy es evidente que hay que discutir una reforma a la justicia, a los órganos de control, al Congreso de la República, al Poder Judicial, al propio Poder Ejecutivo. Eso está en la agenda. Fíjese usted lo que ocurrió hace unos meses con el intento de reformar la justicia. Se convirtió en un escándalo y se convirtió en una situación que muestra que el problema no era solamente discutir algunas circunstancias, facultades, procedimientos de la rama judicial, sino que se puso en evidencia la propia situación del Congreso de la República. Así que yo creo que esta no es una discusión en torno simplemente a un funcionario en particular, ni a una persona, sino que muestra una situación general de la institucionalidad y de los problemas de la institucionalidad en el país. Por supuesto, aquí hay asuntos que tienen una connotación clara. A la Convención Americana de Derechos Humanos dice en su artículo 23 que un funcionario administrativo no podrá privar de sus derechos políticos a un funcionario elegido popularmente. Ese es el argumento que ha empleado el alcalde ante la Comisión Interamericana y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y es un tema que debe ser discutido, por supuesto. No es un asunto menor, ni es un asunto simplemente ideológico, sino que allí hay un problema que por supuesto vale la pena discutir. Ahora, Colombia vive en esta situación permanentemente, no es solamente Ordóñez, antes hemos tenido otras discusiones similares. En algunos momentos la Procuraduría ha estado en buenas manos, en otras está en manos de una persona que tiene unas convicciones como pues cualquier otra persona podrán ser legítimas, pero el problema es cuando esas convicciones de un carácter distinto a la Constitución y a la ley comienzan a primar en sus decisiones. Y la ley le permite imponer. Esa es la discusión que hay. La ley le permite eso. Esa es la discusión que hay. Es decir, hasta dónde el ordenamiento legal es constitucional o no, y corresponde también a los compromisos internacionales que tiene Colombia. Y eso es una discusión legítima, por supuesto. ¿Cómo llevar a cabalidad el equilibrio en la aplicación de justicia cuando uno se da cuenta que precisamente las instituciones encargadas de ejercer control, de aplicar justicia, son las que a veces permiten que los funcionarios, que los servidores públicos se burlen de la justicia? Tenemos un claro ejemplo aquí en la ciudad de Barranca Bermeja, donde hubo un fallo del Consejo de Estado a 2 concejales y tomaron tanto el pelo para salir que prácticamente hay una crisis en el Consejo Municipal dado a esta circunstancia. Y fíjese, al punto que muchos proyectos que beneficiaban a la ciudad no fueron aprobados, se llamaron a horas extras, no se hizo absolutamente nada, y se pensaba que con la salida de estos concejales la situación se iba a enderezar, y la situación sigue lo mismo. Barranca Bermeja sumida en una crisis política en estos momentos al interior del Consejo Municipal que perjudica incuestionablemente a Barranca Bermeja. Entonces, ¿cómo buscar el equilibrio para que
quienes están encargados de aplicar justicia la apliquen, pero a tiempo, y no que cuando el funcionario ya haya cumplido su periodo termine burlándose de la justicia colombiana. Bueno, rescatando lo que es necesario rescatar, el ejercicio de los jueces y de los poderes judiciales de distinto orden en el país. Es evidente que cuando se planteó la necesidad de una reforma a la justicia se estaba hablando de algo que es imperativo. No para generar, como se quería en el Congreso, nuevas formas de impunidad, sino para darle a la justicia las herramientas y las posibilidades de una actuación, como usted dice, pronta y eficaz. Colombia es claro que la justicia trabaja con las uñas, o mejor, los jueces y los magistrados, que no hay una política criminal lo suficientemente coherente, que muchos de los estamentos de la justicia son vulnerables a la corrupción, son vulnerables a cierto tipo de manejos clientelares. Entonces, por supuesto, esa es una discusión en el orden del día, pero es tan necesaria e imperativa como otras, porque si usted va a discutir cuál es la situación del Congreso, cuál es la situación del Poder Ejecutivo, la relación que existe entre el poder local y el poder regional y nacional, la situación que hay en las fuerzas militares y de policía, va a encontrar tan graves o peores problemas que en la rama judicial. O sea que lo que se impone es realmente una reforma general, una reforma política general en el país, por supuesto. Y yo diría que en eso la idea de una asamblea constituyente tiene sentido, siempre y cuando, y esto es importante, se pueda hacer en condiciones en las cuales no se vaya a votar pues lo que se consiguió con la Constitución del 91. Pero brevemente, porque de verdad que el tiempo avanza y esto sí. Y además, Jorge, porque hay que hacerle una pregunta que es ineludible al doctor Iván, y es la siguiente, permítame. Usted hoy ha sacado tiempo para llegar a la ciudad de Barranca Bermeja, a tratar de conquistar algunos votos en la capital petrolera de Colombia. Espero no algunos, miles de votos. Bueno, pero en campaña. Miles de votos. ¿Cuáles son las garantías que pueden estar seguros los barranqueños que van a tener de brindarle ese respaldo que usted espera de miles de votos, doctor? Esa es una buena pregunta y la respuesta está en lo siguiente. Lo último que hice el año que acaba de terminar es un balance y una rendición de cuentas a través de Twitter. Mandé más de 40 mensajes por Twitter exponiendo mi balance de 3 años y medio de gestión parlamentaria. Y allí hay unos hechos, unas cifras que se pueden verificar. No voy a hacer aquí los 40 trinos que puse para no aburrir. Mire, por ejemplo, yo he presentado 25 iniciativas legislativas, he sido ponente en otros tantos de proyectos de ley que se han convertido en leyes, he hecho 28 debates de control político, he demandado a más de 200 funcionarios de distinto nivel del Estado ante la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría. Y bueno, hay actuaciones que están allí. Bueno, yo me he enfrentado abiertamente a Uribe Vélez, a La Gata, al señor Víctor Carranza. He hecho debates sobre la situación de la Policía Nacional, sobre la situación de tierras y de víctimas, sobre la situación carcelaria. He sido de los pocos congresistas que en el momento de renovar el problema del alto nivel de salario, renuncié a una prima que se ofrece por parte del gobierno. He planteado el problema de la reforma salarial de los congresistas. Doctor Iván. Es decir, y podría, digamos, yo sobre ese punto discuto sobre el balance de lo que he hecho. Sí, pero no sobre la promesa, ni sobre lo que voy a hacer en los próximos. Ahí hay unas realizaciones que son concretas. Doctor Iván, ¿de profesión es filósofo? Sí, señor. ¿Necesitamos más filósofos en el Congreso? Yo diría que necesitamos gente capacitada, gente honesta, gente que le responda a sus electores, que sean servidores públicos.
hay gente de distintas profesiones, de distintas formaciones. Lo que yo diría es que es fundamental que el que esté ahí porque tiene una hoja de vida, unas realizaciones y unos planteamientos que ameritan convertirlo en un representante de la sociedad o de un sector de la sociedad en un órgano de decisión. Los barranqueños, créame, doctor Iván, lo felicito por su gestión, su rendición de cuentas, que lo hace por iniciativa propia. Creo que ese es un ejemplo que deben seguir los concejales a nivel local, los que son elegidos por el pueblo, presentar un balance de su gestión. Y créame que nosotros los barranqueños, independientemente del partido político y de la opinión que manejemos y el concepto político, seguimos sus discursos, seguimos sus opiniones. Le quería hacer una pregunta muy puntual con relación al presidente Uribe, y no me quiero extender porque conozco bien todas las declaraciones y todas las situaciones que hay entre Uribe y el senador Iván Cepeda en ejercicio de su actividad legislativa. Una pregunta puntual es acerca del salario mínimo. Escuché al presidente Uribe manifestando a través de Twitter sus opiniones en contra del aumento que autorizó el gobierno Santos por decreto del salario mínimo. ¿Tiene Uribe de pronto autoridad para manifestar, para cuestionar ese aumento, cuando él cuando estuvo presidente durante 8 años nunca hubo un incremento significativo o superior a ese? No, es que la campaña del expresidente, ahora candidato al Senado, Álvaro Uribe, se parece a esa novela que hizo furor en la literatura universal, que es La Metamorfosis de Kafka. Es decir, ahora Uribe se nos presenta como el hombre que está en contra de la privatización de las empresas del Estado, como defensor de los campesinos, como aquel que lucha contra que a los congresistas se le compre a través de prebendas, como el hombre que está por el aumento salarial. Eso es realmente una labor en la cual alguien se convierte en otra cosa totalmente distinta, una metamorfosis en el caso de Álvaro Uribe. No, durante los 8 años de Uribe vimos precisamente todo lo contrario de esto que estoy diciendo. Hay una corrupción rampante en todos los sectores del Estado, muchos hechos que no voy a nombrar aquí. Vimos a un presidente que ha tenido desde su época de congresista como bandera la privatización del Estado, la entrega del Estado y de las riquezas del país a las multinacionales, y por supuesto la pauperización y la destrucción del trabajo y de los derechos de los trabajadores. Que Uribe ahora diga que a él le parece insuficiente un aumento mínimo, un aumento del salario mínimo, es realmente un acto de cinismo. Uribe acabó con las posibilidades de una remuneración justa en las horas extras, abrió las puertas a la tercerización en muchos sectores de la economía, del trabajo, en fin. Así que, digamos, hay que abrirle los ojos a la gente. Bueno, precisamente usted dice que abrirle los ojos a la gente con respecto al expresidente Uribe, pero si es tan malo, ¿por qué tiene tanto respaldo? Porque siempre que hay encuesta... Usted me hace acordar de una entrevista que tuve en algún momento con un embajador de Alemania y me dijo exactamente lo que usted me está diciendo, pero si todo eso que usted me está comentando es así, ¿por qué tiene tanto respaldo? Yo le dije, mire, embajador, con todo el respeto que usted me merece, yo le quiero recordar que en su país, en la década de 1930, hubo un hombre que también, digamos, muchos lo acusaban de muchas cosas y era un hombre profundamente seguido y con una popularidad gigantesca. Y el embajador dijo, bueno, hasta aquí llegó esta conversación, señor Cepeda. ¿Se puede saber cómo se llamaba? No, Adolfo Hitler. ¿Quién? Adolfo Hitler. Ah, caramba, hombre. Pero digo, la popularidad no es necesariamente una... ojalá digamos, que eso no vaya a ser contagioso, senador, No, porque es que parece ser que la terquedad ahora como que se contagia. No, la pregunta, o sea, la pregunta... Fue aquel que dijo, creo que fue Cabrales, Facundo, yo le temo tanto a los idiotas porque son capaces de elegir un presidente.
Lastimosamente en Sí, Colombia pero tenemos- mire, hemos dejado tenemos Henry, mala hemos memoria. dejado Sí, Henry no, mala es que yo a memoria. Henry le estoy guardando una pregunta. No, pero permítame puntualizar con respecto a este tema que me parece. Aquí estaban diciendo que era bueno entrar en polémica. Bueno, ahí está la pregunta. Bueno. Ahí está la pregunta. Henry, Pero en lo local, porque obviamente es un tema ya que La vamos noticia a es la visita de Ibarra, aterrizarlo, ¿no? vamos a aterrizarlo. A ver, Henry, ¿qué decirle a los ciudadanos de Barranca Bermeja frente a este trabajo, esta campaña, por supuesto, trabajo electoral que ustedes están haciendo? ¿Qué deben hacer? ¿Cómo deben actuar? ¿Cuál debe ser la actitud del pueblo de Barranca Y Bermeja, le en su sumo a opinión? esa pregunta que va en la misma línea. ¿Cuál debe ser la actitud que deben asumir lo que en relación a lo que nosotros ¿Cuál debería ser, no? esperamos como electores de los concejales, en este caso especialmente el caso del concejal del Polo Democrático Alternativo, Wilmar Vergara, siguiendo el ejemplo de el honorable congresista en cuanto a la rendición de cuentas? Más que honorable, honesto, permítame. Bueno, Ya, son ya varios eso de asuntos, ¿no? de la honorabilidad pasó a un segundo plano después de la posesión de René Tordesillas en el Consejo Municipal. Ya dicen que no se le puede llamar honorable al Consejo Municipal. Doctor Henry Parra. Bueno, yo quisiera que regresáramos al tema del ad honorem, ¿no? Que es el que denota esa categorización para quienes ejercen actividades legislativas a todo nivel. Pero sí, hace rato dejaron de hacerlo ad honorem. Al respecto de lo que esperamos nosotros, Tolosa, y con esta introducción que nos hace el senador Iván Cepeda a recordarnos cómo uno de esos pasos más oscuros de la historia europea se dio en un hombre que ganó mucha simpatía, pero que además destruyó la democracia, que es uno de sus propósitos, profundamente convencido, al punto de que escribe toda una doctrina y la titula Nuestra Lucha, ¿no? Y se convirtió en el paradigma que había que seguir, sumiendo a una sociedad en un oscurantismo terrible. Entonces, yo quiero resaltar aquí el valor de la democracia como valor de la sociedad, y eso es lo que viene haciendo el Polo Democrático Alternativo, además porque nosotros hemos tenido como unas orientaciones muy firmes desde el comienzo, y de hecho quiero recordar aquí que nosotros tenemos una apuesta en materia de paz, en materia de democracia y en materia de soberanía. Luego eso es lo que necesitamos que la sociedad entienda, no necesariamente que compartan los postulados ni de la derecha, ni de la izquierda o del puro centro, pero sí que tengamos la oportunidad de defender esta democracia y, tratándose del valor de la democracia, pues de apoyar las mejores ideas, y creo que en eso sí tenemos cómo salir a la palestra pública. Muy bien, quiero agradecer El debate de las ideas, el debate de las propuestas, más que el debate del tome y deme, de las la prebendas. Pero es que cuando se compra la representación de la voluntad de un pueblo, se está traicionando eso al pueblo, a la nación. Entonces, nosotros censuramos y condenamos esos actos sin importar quién los practica. Y lo segundo tiene que ver con el hecho de que si nos empoderamos como sociedad de la democracia representativa, pues vamos a escoger hombres probos para que dirijan los destinos de este país. Doctor Iván Cepeda, ¿cómo respaldar su propuesta Muchas gracias, para Henry. el Senado de la República el próximo 9 de marzo? Bueno, yo invito cordialmente a quienes quieran votar por mí a que el día 9 de marzo, bueno, primero a que inscriban sus cédulas, estamos a pocos días, a pocas horas. Pasado mañana, ¿no? Sí, Termina- exactamente, se vence la posibilidad de hacer un registro de cédula que permita votar en un lugar cercano a la vivienda. Bueno, Permítame la cuña, hay que hacerlo directamente en En la registraduría. Yo creo que, doctor Iván, mañana. disculpe, pero ese punto es muy no, eso es importante. fundamental, porque si no... Aquellas personas que por alguna razón hayan votado fuera de Barranca Bermeja o en un lugar ya lejano a su residencia, que el día de las elecciones les impida o por lo menos les dificulte de alguna manera hacerlo, pueden acercarse a la registraduría municipal hasta el día 9, es decir, hasta pasado mañana. El jueves. Con cédula en mano, van personalmente y allí pueden zonificar su cédula en el puesto. No vayan a mandar delegado porque... No, regresar. deben ir No se vale. personalmente. Además, decirle, doctor Iván, que creo que este tema merece que
todos los ciudadanos, empezando por los patronos, puedan de alguna manera concederle Por el supuesto, permiso, el concederle, voto es un derecho facilitarle. ciudadano, claro que sí. Facilitarle. Eso parece que hay vacío jurídico, no, facilítele eso a es su fundamental. trabajador que pueda ir a hacer esa diligencia para cumplir debidamente su deber Muy al bien. voto. Doctor, Ahora sí, doctor Iván. Y el día 9 de marzo, sencillamente ir a votar, y en el caso mío, en la lista del Polo al Senado tengo el número 10. Es una lista abierta, o sea que la persona elige no la totalidad de los integrantes de la lista, sino una persona. En este caso el mío es el número 10. Lo elegí porque estamos en un año futbolístico y el número 10 pues es un número bueno. está haciendo la carrera completa, Cámara de Representantes, ahora Senado. A futuro, ¿qué aspiraciones hay? No, doctor Iván yo Cepeda? soy una persona que actúa, digamos, paso a paso y con rigurosidad. Por ahora vamos a defender en el Senado de la República la posibilidad de que en 2014 Colombia llegue a la paz. Escalón por escalón, porque aquí hay, y con paso firme. Y hay eso sí, candidatos que no haciendo fueron cosas ni presidente de serias. junta y aspiran a la Cámara, al Senado. A propósito, Bueno, el candidato tiene tiene el todo, polo, ¿no? tiene el polo, Esos y estos. el polo candidatos para la Cámara aquí en Barrancabermeja. Por supuesto que nosotros tenemos una lista para Cámara. Hay un reconocido dirigente sindical, pensionado de Ecopetrol, que es muy conocido aquí en la ciudad y que está dentro de la lista como el Polo, así como la conformación de otros hombres y Pero mujeres ¿quién que es representan ¿quién es este la importante ciudad. personaje? Vamos a traerlo a RTP para que nos haga aquí la presentación. Estamos hablando del compañero Darío, ciertamente. Es el más próximo a los afectos de Barrancabermeja. Ajá. Pero tenemos dirigentes sociales de reconocida trayectoria en el departamento que hacen parte también de la lista del Polo en Santander. Doctor Perfecto. Iván, ese primer propósito lo acompañaremos. El tema de la paz, desde su labor legislativa, Muchas si gracias. logra llegar al Senado, que estamos convencidos de que va a llegar. Aquí hay mucho voto de opinión. La recomendación es que nos visite, para que recoja, materialice todos esos votos. Y hacerle una recomendación. Y en segundo orden le pedimos, como ciudadanos barranqueños, que nos acompañe también a defender los intereses De de Barranca. nosotros los colombianos, la plata que se va a invertir en la refinería de Ecopetrol. Sí, ese es un tema que me preocupa porque regularmente todos estos megaproyectos que se hacen, en primer lugar se le venden a la gente como una inmensa oportunidad de desarrollo y como más o menos que van a correr ríos de miel, y cuando uno comienza realmente a ver, significan un grave deterioro de la vida de la gente. Incluso De la empresarios calidad del que- empleo, de la calidad, no sé, por ejemplo, la suerte de los trabajadores de Ecopetrol, ¿cuál va a ser con esta nueva empresarios situación? quebrados. Así que yo llamaría a que se haga ese examen a fondo y que defendamos nuestra soberanía y los derechos de la ciudadanía por encima de cualquier otro criterio. Ahí lo estaremos La acompañando. doctor Iván. recomendación es, Esperemos- recuerde que Barrancabermeja merece no solamente regalías por Ecopetrol, sino también por el No, alto no, es que índice ha de perdido contaminación. muchas cosas, ¿no? Se han perdido. Eso que le llaman no, regalías. se decía, no, y se- Regalías, ¿cuál regalías? Si Ya no no- regalan nada, no pagarías, pagarías. Es que bueno, deberían llamarse. esa es la palabra correcta. Porque entre otras cosas decían que era que aquí los políticos se la estaban comiendo, pero resulta que ahora no la vemos ni siquiera por ninguna parte. Por lo menos. bien. Ahora hay una excusa para decir que es por eso que no se hace Sí, la inversión. pero- Dijo el alcalde Elkin Bueno que no iba a poder cumplir con el programa de gobierno porque ya no tenía regalías. No tenía regalías. Increíble. Ay, Muchas gracias, Bueno, doctor Iván control Cepeda. político ahí. Muchas gracias, doctor Henry Parra, miembros del Polo Democrático en la ciudad de Barrancabermeja. Sabemos que tiene una agenda bastante apretada para el día de hoy. Jorge Tolosa, William Montesinos, doctor Carlos Miranda, ¿algo más para terminar? Muchas gracias a RPT por la invitación y a la audiencia de este importante canal. Este espacio no tiene censura, doctor Henry, gracias a Dios. Uno de los pocos espacios que en Barrancabermeja no es controlado por el régimen. Prensa libre. El doctor Elkin Bueno Altaona. Esta es la prensa libre. Saludos a todos los amigos de los medios de comunicación del Puerto Petrolero, también invitados a acompañar este proceso independiente. Este es un proceso libre
y es un proceso para el beneficio de toda Barranca Bermeja y de todo el Magdalena Y Medio. como Doctor Iván, todos muchas los gracias. hombres Muchas gracias a que fuimos ustedes, por libres, supuesto. desde que empezamos a ser libres de morirnos de hambre, porque eso sí nos van a matar de hambre. Vamos con la programación de nuestra página aliada, canal virtual y barrancabermejavirtual.com. Mañana 8 en punto de la mañana estaremos nuevamente con RPT Noticias, Radio, Prensa y Televisión a través de Internet. Una feliz mañana para todos. Gracias.